feudales los que supuestamente pertenecían a su reino. Y entonces ahí es donde entra a jugar un individuo como Hochschild. Pues Hochschild había aprendido que la mejor manera de poder manejar una situación era dividiendo para reinar, es decir, un principio muy pero muy maquiavélico. Como era una época en la que permanentemente estaban en guerra entre las ciudades-estados y un rey que gobernaba sobre X cantidad de ciudades-estados, cuando entraba en conflicto con otro rey tenía que convocar a sus señores feudales, pero en vez de que estos de manera patriótica se unieran al rey, muchas veces le exigían al rey una determinada suma como mercenarios para poder entrar en el conflicto a pelear por ese rey. A su vez los señores feudales tenían que financiar sus mesnadas, es decir, sus ejércitos irregulares, regularmente compuestos por los mismos siervos que en edad de pelear estaban a su servicio. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Y entonces algunas veces esos reyes que estaban más pobres que sus señores feudales tenían que recurrir a los banqueros. Esta institución existía desde tiempos inmemoriales, pero adquirieron un enorme peso y una gran trascendencia e incidencia en los destinos de cada una de estas ciudades y de estos países, a partir de que eran ellos quienes financiaban cualquier proyecto que emprendieran los reyes o los señores feudales. Como era una época que, como decíamos, estaban permanentemente peleando, muchos por ampliación del territorio, otros porque necesitaban adquirir control y poder sobre unos cuantos señores feudales, por muchísimas otras cosas, entonces estos reyes acudían a los banqueros, y en este caso Hochschild era en ese momento quizás el más poderoso. Resulta que él de joven se había arrimado a un príncipe llamado Wilhelm IX en la corte de Landgraf. Y resulta que este príncipe se había especializado en que cuando se insinuaba una guerra, entonces él contrataba mercenarios de todos los países, recogía a todo el mundo, los financiaba, si necesitaban caballos, si necesitaban armas, si necesitaban el habituallamiento, lo que fuera. Y teniendo ya esos ejércitos, iba y simplemente se los ofrecía a quienes se estaban enfrentando, al rey y a su opositor. Dependiendo de quién diera más, entonces simplemente le pasaba esos ejércitos a ese rey que le estaba pagando bien. Y resulta que el tirito se lo aprendió muy bien Hochschild. Desde ese momento él se independizó, una vez que vio cómo era que funcionaba. De acuerdo pues con lo que hacía este Wilhelm IX en Hannover. De ahí en adelante, él empezó a financiar todas estas guerras. Como era apenas lógico, cuando se iba a plantear una guerra, venía un rey y acudía a él. Lo obvio era que los banqueros en aquella época siempre sopesaran en la balanza quién tenía más posibilidades de ganar. Como siempre lo buscaban el que planteaba la guerra, pero también sus enemigos lo buscaban, es decir, todos lo buscaban porque todos necesitaban plata. Entonces él, en principio, empezaba a financiar a aquel que tenía más poder y más posibilidades de ganar. Pero resulta que después de algunos descalabros, porque una vez ganada una guerra, el rey se negaba a pagarle, o con el poder que le confería el hecho de ser rey, perseguía a estos y no solamente les negaba el dinero, sino que los expulsaba de sus territorios. Entonces Hochschild, recogiendo el aprendizaje que había tenido con Wilhelm, dijo: un momentico, vamos a hacernos pasito. En principio, para poder prestar dinero, exigía a cambio unas garantías que regularmente resultaban onerosas para quien se comprometía. Es decir, yo le pago tanto con tantos intereses. Pero si yo no le puedo pagar, necesito un aval. Es decir, decía el banquero, yo necesito un aval. Entonces el otro le decía: vea, para poder garantizarle esta deuda, le entrego este y aquel otro castillo, o le entrego toda esta tierra, la que está desde este sitio hasta aquel. Si yo no le pago, usted se queda con eso. Muchas veces era más rentable para él que no le pagaran, para poder quedarse con todas esas propiedades, que luego podría venderlas ya no solamente en función de plata, sino también de intereses políticos. Muchas veces iba a vender un castillo que estratégicamente le servía más a un señor feudal que a otro, y aunque aquel intentara pagar, si se había pasado un día del plazo, ya no le recibía la plata, pero iba y negociaba el castillo, traía a los que estaban interesados en él. Pero de esos él sabía para quién era de mayor valor estratégico y entonces podía negociar de una manera más dura con él. No solamente ganaba dinero, sino que además acumulaba poder. Pero además cuando ya él estaba, como cuando se dice en el parqués, estaba siempre en piedra, estaba resguardado por todas partes.
De todas formas, él entendía que el equilibrio del poder era demasiado débil, demasiado frágil, era un hilo demasiado delgadito, y por lo tanto no podía depender de uno solo, y por eso negociaba con el otro. Y dependiendo del curso de la guerra, hacia donde se estuviera inclinando, él le había prestado a un rey, pero le prestaba también a su rival. Entonces, dependiendo de hacia dónde se inclinara, a uno le iba recortando el chorrito, le iba quitando dinero, es decir, empezaba a negarle dinero si veía que por ahí se le iba a escurrir la plata porque iba a perder la guerra, y le aumentaba el presupuesto al otro. Pero muchas veces también jugaba con el avituallamiento. Como él podía conseguir la comida, entonces, dependiendo de las necesidades de un ejército, le negaba a ese ejército la comida, y nadie con hambre pelea. Entonces los ejércitos se rebelaban, él inclinaba siempre la balanza del lado del que a él le servía, o sea que siempre iba ganando. Y llegó un momento en que era el árbitro de todos los litigios de Europa, incluido el Estado pontificio, que también peleaba como cualquier Estado o cualquier poder mundano. Luego él era el que decidía quién ganaba y quién perdía. Y con eso, ni más ni menos, asumía los resortes del poder, tenía las riendas del poder. Pero realmente a él le interesaba más el poder que el dinero. Y en eso se identificaba totalmente con su jefe y mentor, que era Adam Weishaupt. Porque aunque él tuviera el dinero, Weishaupt era como una especie de dios para él, y él lo seguía donde fuera y hacía lo que le dijera Adam Weishaupt. El orden europeo en esa época, y ya estamos hablando del siglo XVIII, y por eso digo yo que estas guerras todavía tenían cierto sabor feudal, porque Europa no se había conformado los países como los conocemos hoy, sino que eran conjuntos de feudos, que se fueron uniendo. El caso de Francia ya se había unido, y otros tantos, pero regularmente, aún estando unidos, siempre existían disensiones internas entre los señores feudales y su rey, y esos señores feudales muchas veces se ponían al servicio del enemigo de su rey. El caso de Francia es muy diciente. Muchos de los nobles franceses peleaban al lado de los ingleses. Por ejemplo, en la guerra de los 100 años, estuvieron muchos al lado de los ingleses, y de pronto cambiaban de bando y se venían del lado de los franceses, sabiendo que estaban en territorio francés. Así las cosas, y viendo que tenían bastante éxito en el manejo de los hilos del poder, empezaron a delinear una política de largo aliento, mediante la cual ellos pudieran ir perfilando la orientación, el sentido y los objetivos, y hacia dónde debía marchar el mundo. Les contábamos que eso fue en 1776, justo en el año en que se dio la independencia de los Estados Unidos. Y dentro de los garantes de esa independencia de los Estados Unidos, habían varios connotados masones de los que vamos a hablar un poco más adelante, entre los cuales, por ejemplo, Benjamin Franklin, William Penn, George Washington y otros. Pero en ese momento, aunque por coincidencia nacieron en el mismo año los Illuminati y el Estado, la República, por decirlo de alguna manera, de los Estados Unidos, ahí pues no había tanto que hacer, aunque después obviamente influyeron muchísimo en el devenir histórico de los Estados Unidos. Pero había que cambiarle la cara a Europa. Tras la persecución que contra ellos se había desatado y que los había llevado a esconderse mucho más, se reorganizaron. Eso fue empezando el decenio de 1780-1783, por ese lado fue cuando los persiguieron y se tuvieron que esconder. Pero resulta que ya Alan Weishaupt tenía muy bien montado todo su trique para saber cómo iba a manejarlo todo. Y se fijó en un país que era el referente en ese momento, porque aunque Inglaterra tuviera grandes extensiones coloniales, es decir, una cantidad enorme de colonias, tuviera mucho dinero y fuera el imperio por excelencia el que, por ejemplo, controlaba los mares, al final de cuentas no estaba en el continente, y estando un poquito aparte pues podía esperar un poco más, aunque allá también estaban infiltrados y de hecho habían generado ya algunos acontecimientos de tipo político, y por eso se dice que antes... De lunes a viernes a las 11 de la noche, con Diana Montoya. Caracol Radio, más compañía. No dejes pasar tus sueños sin hacerlos realidad. No esperes hasta mañana, hoy es tu oportunidad. Café Sello Rojo, ponle su sello a la vida. Café Sello Rojo, ponle su sello a la vida.
El lunes festivo nos tomaremos un café Caracol a la 1:05 de la tarde con Guillermo Rodríguez para recordar al maestro Oriol Rangel. Antología musical de Colombia, con la actuación del primer pianista nacional, Oriol Rangel, acompañado por Eduardo Osorio. Oriol Rangel, el lunes a la 1:05 de la tarde en Caracol Radio. Más compañía. Es un medicamento, no excede su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro INVIMA. Apetifort, producto natural. Apetifort, mejora tu apetito. Apetifort, en niños y adultos. Apetifort, de agradable sabor. De venta en tiendas naturistas. Calidad Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales. Apetifort, mejora el apetito en niños y adultos. Apetifort para todas las edades. Calidad Natural Freshly. En productos naturales, la primera opción. De venta en tiendas naturistas. Así canta Colombia. Para este lunes 23 de marzo, 1 de la madrugada por Caracol Radio. Otras variedades. Atardecer bonito, atardecer precioso. Bellas añoranzas. Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado. Intérpretes regionales con gran calidad en Así canta Colombia. Muchacha de ojos traviesos que Este lunes 23 de marzo, 1 de la mañana.